Liderazgo Comercial, episodio 1780. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Soy Pedro Valladolid y como cada lunes, ¿dónde estamos? Pues en Estrategia Empresarial Efectiva. Ese espacio donde con mi compañero, socio y amigo Santiago Torre, pues cada lunes, desde hace ya un montón de años, te contamos temas básicos de gestión. Y para eso, pues evidentemente, aquí tengo al otro lado a mi compi. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. Estupendamente. Con ganas otra vez de volver aquí a hablar de aspectos que preocupan al propietario de empresa, ¿no? De entre 10 y 60 trabajadores, que, bueno, pues es el que llevamos muchos años, ¿no? Echando la mano y ayudando y consiguiendo que su empresa funcione sin él y tenga una mayor rentabilidad. Dos cosas muy importantes. Incluso consiguiendo que funcione a pesar de él. A veces también, aunque eso no suele costar más, ¿eh? Eso suele ser más difícil, ¿eh? Eso ya se nota. Sí, eso no suele costar más. Pero bueno, al que la empresa es él, pues ese suele ser más sencillo de ayudar, ¿no? Sí, claro, sí. hoy vamos a hablar de algo parecido, ¿no? Que la empresa es él, ¿no? Que resulta que el equipo, sí, trabaja y no se les puede decir que no, pero no empujan. No empujan como quiere el dueño, ¿no? Hay empresas en que la gente trabaja, cumple, hace lo que se le pide, incluso hasta un poquito más, pero no empuja. Claro, pero quizá también, y esto no lo hemos encontrado, ¿por qué no empuja? Pues porque muchas veces no entiende hacia dónde va la empresa. Y como no entiende hacia dónde va la empresa, pues va haciendo lo que le dicen, ejecuta, pero no propone. Dice, es que no tiene iniciativa, es que no están implicados, es que cada uno va a lo suyo. Quizá a lo mejor no tienen claro qué tienen que hacer, hacia dónde vamos, el para qué están ahí. Y entonces, pues bueno, pues al final ellos hacen lo que se les dice porque no hay una dirección clara, ¿verdad? Eso es bastante habitual y ya te digo, además que no hay una dirección clara, pero no hay una dirección clara ni en la cabeza del propietario, que él se piensa que sí, ¿eh? Pero claro, pero es que luego depende de qué semana del mes es. Que es que la primera semana del mes tiene una idea en la cabeza y la cuarta tiene otra. Eso Entonces, es. claro, pues es muy difícil que alguien proponga, que alguien tenga iniciativa, que alguien se implique cuando vamos cambiando de propósito, vamos cambiando de objetivo. No, claro, es que no es lo mismo, porque de la primera a la cuarta ha pasado, ya, pero eso no tendría nada que ver para que tú cambies tu orientación, para que tú cambies el puerto de destino, para que tú cambies hacia dónde vas. Otra cosa es con los medios, y si vas a tardar un poco más, un poco menos, pero tienes que tenerlo claro y se lo tienes que transmitir al equipo, porque habitualmente cuando el equipo no empuja suele ser porque tiene una visión confusa o confundida Sí, o una tremenda nebulosa, ¿no? claro. No, pero si ellos ya saben, Santiago, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Si no hacen, pues no llevan años aquí, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué les voy a contar? Bueno, eso también lo hemos escuchado alguna vez y alguno de los que nos escucha también lo seguramente diga, se esté viendo reflejado en el espejo. Mira, yo recuerdo hace unos cuantos años, que en este caso iba a hacer un trabajo, nunca mejor dicho, de trabajo en equipo. Y había 25 personas en la sala. 25. Bueno, era una formación, me pusieron 25 personas en la sala. Entonces yo les preguntaba si tenían claro cuál era el objetivo de la compañía. Claro, todo el mundo tenía clarísimo cuál era el objetivo de la compañía. Y les dije, ¿podéis ponerlo en una hoja? Oye, 25 respuestas diferentes. Todas diferentes. Todas diferentes. O sea, pero no había más que 2 o 3 o 4 que podían decir, va a estar la misma, pero escrita en otras palabras. Pero cosas absolutamente distintas. Y que estaba ahí la propiedad y me miraba cuando la gente, yo les pedí, además dije, o sea, para que no se sepa, o sea, darme las hojas y yo las leo, ¿no? Cuando las iba leyendo en voz alta, me miraba la propiedad alucinado. Digo, no te preocupes, es que esto es lo normal. Cuando no has hecho este trabajo de manera clara, de manera concreta y no lo has hecho tú y no lo has transmitido a tu gente, esto no es normal. Cada uno cuenta lo que él piensa y lo que ve desde su lado, desde su ángulo, desde su perspectiva, desde el lugar en el que está mirando, que es diferente del de otro, porque
Que tú lo tengas claro no significa que tu equipo lo tenga. Pero además, Tal en este cual. caso es que la cabeza tampoco lo tenía claro, ¿eh? Pensaba que sí, pero luego es que transmitía cosas distintas a distintas personas. Ese suele ser uno de los problemas. Al final, entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, pueden pasar tres cosas distintas. Entonces, claro, a partir de ahí ya tenemos un problema de dirección. Y después esas creencias. No, hombre, si ya lo hemos hablado alguna vez, de vez en cuando, si estas cosas se sobreentienden, vamos a estar repitiéndolo todos los días, ni que fuera un loro. No, pues esas cosas suelen ocurrir y al final, ¿a dónde nos llevan? A que es el ejército de Pancho Villa, pues cada uno hace lo que considera porque no hay una dirección clara de hacia dónde tienen que ir, ¿verdad? Sí, y además esta es una de las cosas que siempre que Pedro y yo empezamos un proceso de desarrollo de negocio con un propietario, o sea, es de los aspectos que es no negociable. O sea, esto es lo primero que tenemos que trabajar, el propósito. Y Uh-huh. llamémoslo como queramos, propósito, visión, misión, valores, lo que quieras, pero tenemos que trabajar el propósito, porque eso es lo que hay que transmitir al equipo y son los cimientos sobre los que vamos a construir. Si no lo tenemos y no nos empeñamos en que eso sea real, tienen las consecuencias realmente importantes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay decisiones incoherentes. A ti te Sí, parecerán muy coherentes, ¿eh? Porque tienen uh-huh. mucha lógica en tu cabeza, pero para el equipo son incoherentes. Son Porque incoherentes ellos no totalmente. tienen todos los datos que tienes tú. Uh-huh. Oye, ¿por qué crees y dan por hecho que el equipo y la gente entiende la visión de la empresa y el propósito? ¿Por qué crees que puede ser? Pues seguramente porque como ellos lo tienen en su cabeza, piensan que todos los demás también lo tienen. Yo recuerdo que yo tenía un jefe que me contaba cosas y decía, oye, perdona, pero es que yo no estaba en esa reunión. Ah, es verdad que tú no estuviste. Joder, tío, estás dando... Como tú lo Claro. sabes, yo lo tengo que saber. Joder, que yo no estuve en aquella reunión. Y había veces Así que no sabías de es. dónde venía, ¿no? Sabías que Sí, te sí. venían las tortas, pero no sabías por dónde. Y otras, pues lo tenías claro, ¿no? Pero claro, no, pero es que para él, como estaba en su cabeza, tú lo tenías que saber. Ya Y está. bueno, ¿Por y qué? hay Porque lo veces vive que, 24/7 y ya claro, está. Y el equipo no está 24/7, está en el día a día, no en el 24/7. Entonces falta una interpretación del rumbo a seguir total y absoluta. Pero claro, eso tiene consecuencias. Y consecuencias que tienen un coste, ¿verdad? sí, todas las que hemos dicho, ¿no? De esas decisiones incoherentes, que no hay una prioridad clara, que hay una desmotivación de las personas, claro, entonces no empujan. Y además Ujú. incluso puede haber conflictos entre áreas, ¿eh? Y conflictos importantes. Sí, Y sin estos duda. conflictos entre áreas también suceden cuando yo no tengo las cosas claras, entonces les pido resultados contradictorios. Le pido al de ventas vender más y al de financiero reducir los días de cobro. O le pido al de ventas vender más y al de producción reducir los stocks. Ujú. Pues, pues es que eso es la cuadratura del círculo. Y les estoy Sí. poniendo a pegarse entre ellos. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cada uno empuja con su mejor voluntad, con su mejor intención, pero al final, si tengo compartimentos estancos, pues cada uno puede empujar en una dirección distinta sin ser consciente de ello y pensando que lo está haciendo muy bien. Pero el resultado final es que, bueno, pues la suma de fuerzas contrarias es igual a cero. Por mucha fuerza que imprimas, si no van todas en la misma dirección, estás disipando pues la potencia y la energía del equipo. Entonces, esto evidentemente también afecta al compromiso del equipo, ¿verdad? Totalmente, y por eso es importante y por eso decimos que Pedro y yo nos empeñamos, y si no, no aceptamos un encargo, ¿no? Tenemos que trabajar esto, el propósito tiene que estar claro y se le tiene que comentar al equipo, porque es el que te va a facilitar la toma de decisiones, es el que te va a hacer que tengas claro cuáles son tus prioridades, a qué vas a tener que renunciar y cuál va a ser el foco compartido y cómo cada Ujú. uno va a aportar a ese bien común, a ese objetivo común, a esa visión compartida, a ese llámalo como quieras, a ese propósito, que hay que redactarlo de forma que sea apetecible para las personas que quieran subirse al barco. El que no quiera Ujú. subirse al barco, pues que se baje en el primer puerto, si no pasa Ya nada. está. No pasa nada, no pasa nada. Oye, esto aquí vamos todos y esta es la dirección. ¿Que tú quieres seguir otra? No pasa nada. Si es que hay 1,5 millones de empresas. Mm. Seguramente otra sea más acorde con tu visión o con tu historia, pero esto no es un eslogan, no es algo que queda bonito en la web para verlo, pero si no lo llevamos en el ADN, si no lo llevamos implícito, si no forma parte
de lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, ¿eh? Hay esa coherencia y tenemos claro pues qué es importante y qué no es importante, cuáles son nuestras prioridades, qué nunca haríamos aunque ganáramos. ¿A qué renunciamos? ¿Por qué? Porque esto no entra aquí. ¿Y cuál es nuestro foco de decisión, de pasión, de orientación al cliente, a las personas, a dónde quiero estar? Si no hago eso, no estoy consiguiendo cultura, que para mí la cultura es la columna vertebral de la empresa, es la que vertebra absolutamente pues lo que somos y lo que queremos ser, ¿verdad? Sí, y además el tener esa visión compartida, ese propósito, ayuda a que los demás entiendan por qué tomas decisiones. ¿Por qué en algunas ocasiones tienes que hacer cambios a lo que pretendías? ¿Por qué realizas algunas inversiones? ¿Por qué pones límites en determinados aspectos? Porque estás buscando conseguir ese propósito, ese bien común, y es lo que entiendes que de acuerdo a las circunstancias coyunturales de ese momento tienes que realizar. Y es mucho más sencillo explicarlo cuando lo has hecho. Por eso es tan importante esa visión compartida. Sin duda. Le das contexto a tus decisiones para que no parezcan, pues la última ocurrencia. No, la última ocurrencia tiene y está orientada a conseguir esto de la visión compartida que tenemos. No son ocurrencias al azar, que muchas veces, bueno, a ver lo que dura esto, ya, la última. No son ocurrencias arbitrarias. Entonces, evidentemente, esto nos ayuda a conectar nuestro día a día con algo, es decir, ¿para qué sirve el venir aquí cada día y para qué sirve lo que hacemos? Evidentemente nos tenemos iba a decir que ganar la vida, y dice, pues no sabía yo que iba ganando. Tenemos que tener unos ingresos para seguir adelante, pero si no sabemos además para qué sirve, qué problemas resolvemos, qué queremos ser, no tenemos ese orgullo de pertenencia, lo mismo que lo puedo tener, puede ser del Atlético de Bilbao, del Real Madrid o del Barcelona, cuando uno tiene ese orgullo de pertenencia, ¿no? a una comunidad, a una tribu, pues realmente si solo voy por dinero, acaba siendo muy triste el para qué voy cada día a trabajar. Y es cuando de verdad acaba quemándote porque no tiene una razón de ser. ¿Estás de acuerdo, compi? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo acabas convirtiendo en una transacción, ¿no? Y bueno, pues sí, que está bien, ya, pero los humanos somos seres sociales por naturaleza y nos gusta pertenecer a algo de lo que nos sintamos parte. Yo pertenezco a mi grupo de amigos y a mi familia. Bueno, chico, pues que te den trabajo, ¿no? Y ya está. Porque en esta empresa estamos buscando otra cosa. A mí me parece estupenda, pues que ellos tienen trabajo y listo. Y una vez que tengamos ese propósito, hay que comunicarlo, ¿eh? Vamos, que no hace falta montar aquí una parafernalia tremenda ni una convención anual en el que hagamos venir a todo el mundo, ¿eh? Sencillamente hay que comunicarlo y además hay que comunicarlo desde mi punto de vista de arriba hacia abajo y de forma escalonada. Es decir, lo tienes que comunicar a tu comité de dirección, dijéramos, y tu comité de dirección tiene que llevarlo hacia abajo, ¿no? Como con mensajes simples, repetidos, usando ejemplos reales, conectando las decisiones con la dirección y hablando de prioridades que tenemos que tomar para llegar a ese propósito, a ese bien común. Así es, así es. Y eso, pues, para eso hemos hablado recientemente en otros episodios anteriores de esas reuniones semanales, esas conversaciones uno a uno que tenemos que tener, ¿vale? Esas decisiones que se explican, no solo se comunican y se anuncian, esto es lo que vamos a hacer, no. Explicar que hay un para qué detrás de todo ello. Y para ello, el papel del propietario como comunicador de dirección, el papel del CEO, del dueño, pues es fundamental ese rol, ¿verdad? Totalmente esencial, es que de él tiene que partir, ¿no? Porque él tiene que traducir esa estrategia que ha diseñado a decisiones. Y decisiones del día a día, decisiones que entiendan las personas. Le va a ayudar a explicar el porqué. El porqué toma algunas decisiones que están basadas en poder respetar ese propósito que entre todos hemos decidido, bueno, que realmente el propietario ha entendido que es y lo ha comunicado al resto y el resto lo ha aprobado, con lo cual puede decir que entre todos hemos decidido qué es lo que queremos basar nuestra relación, ¿no? En conseguir ese propósito
Que puede ser la visión. A mí me gusta más hablar de propósito que de visión, pero bueno, en términos Sí, a mí empresariales también. se conoce como visión. Vale, pues le vamos a dar, si queréis, el formato de la visión, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que comunicarlo y explicarlo. Y eso se toma para poder llegar a esto. Y si decidimos que vamos a tratar al cliente así, es porque para conseguir nuestro propósito tenemos que tratar al cliente de una manera especial. Tenemos que conseguir que se sienta diferente. No es porque a mí se me haya ocurrido. No, es porque eso nos va a ayudar. Que si os ocurre otra cosa, planteármelo, estupendo, Ujú, pero ojo, siempre teniendo en cuenta ese propósito, ese bien común que hemos decidido. ujú. Y fíjate qué importante es, además, una vez que lo tenemos claro, y a mí me gusta también eso, pues que lo queremos entre el equipo clave, no sea solamente del dueño de la empresa, explicarlo y repetirlo y no cansarse. Dice, coño, es que parezco una madre todo el día repitiendo lo mismo. Pues sí, no pasa nada. Es mejor parecer una madre y hacer que todo esto vaya calando y evidentemente, claro, además predicar con el ejemplo. Lo que no puedo es decir una cosa, decir, pero como me decía mi padre, tú haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo haga. No, así no vale. Tienes que ser coherente y que lo que tú estés pidiendo a tu equipo también seas tú el primero. El otro día estaba en una empresa en el que decía, a ver, sí, aquí normas las tenemos. Las tenemos. ¿Qué ocurre? Que como sea amigo del jefe, se rompen. Y como el 90% de los clientes son amigos del jefe, pues al final las normas pues son flexibles. Tenemos una flexibilidad absoluta. Entonces no sabemos a qué atenernos. Claro, entonces no podemos poner normas si las rompemos nosotros mismos y somos los primeros que no las cumplimos, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que tener claro que esa coherencia empieza por nosotros mismos. Sí, y además, mira, ¿sabes cuándo sabremos que esto va calando? Ujú. Cuando A el ver, a equipo ver. toma, cuando el equipo toma decisiones alineadas sin tener que preguntar. Ujú, Ahí es ujú, cuando te das cuenta, cuando alguien tuvo una decisión que va de acuerdo al propósito de la compañía. Ahí es cuando la visión deja de ser un discurso y se convierte en criterio. Que lo que estamos buscando es que sea un criterio de actuación, un criterio de comportamiento de todas las personas que conforman esa compañía. Eso es lo que ujú, estamos buscando. Que ahí tengan el criterio de toma de decisión. El criterio de toma de decisión es, ¿esto ayuda a que alcancemos la visión o el propósito? Sí. ujú, ¿Es una decisión correcta? No, coño, es una ujú, decisión incorrecta. Y ujú. ahí es cuando se empieza a ver que eso funciona. Y llega un momento en que eso funciona, ¿eh? Y llega un Ujú. momento en que la gente toma decisiones sin tener que preguntar si son decisiones correctas. Porque ha captado la esencia. Así es. Entonces, la falta, cuando nos quejamos muchas veces de falta de compromiso, ¿tú crees que puede ser, además de la falta de compromiso, puede haber un alto componente de falta de dirección y de falta de claridad? Totalmente, totalmente. Para Ujú, mí sin ningún tipo de duda. Que ahí ujú, está casi siempre, en el 90% de las veces, la problemática esta está ahí. ujú, En la falta de dirección, la falta de claridad y saber comunicar cuál es ese rumbo, cuál es ese propósito, ¿no? Porque cuando el equipo entiende hacia dónde va la empresa, deja de preguntar ujú. qué hay que hacer y empieza a hacer y a hacer Hacer, lo que exacto. corresponde, Porque realizar, además ¿no? sabe lo que tiene que hacer y puede decidir con toda la confianza de que ha hecho lo que debe. Y eso es importante, no se va a sentir, ¿y por qué has hecho esto? No, porque es lo que hemos decidido que queremos ser. Y entonces, así lo hemos hecho. No tengo que estar preguntando, porque muchas veces también resulta que cada vez que hago una cosa me la corrigen. Pues entonces, pues lo pregunto todo. Total, porque según, como tú decías al principio, si es la primera semana del mes puede ser una cosa y si es la cuarta puede ser otra. Pues yo pregunto a ver en qué semana estamos. Pedro, si alguien quiere revisar su propósito o crearlo, si no lo tiene, ¿qué puede realizar? Pues lo primero es coger ese correo electrónico y escribir a santiago@santiagotorre.com con copia a pedro@pedrovalladolid.com y bueno, pues tenemos una guía ya muy, muy, muy trabajada durante años para empezar a definirlo contigo primero, con el equipo también y luego no solo definirlo, sino luego comunicarlo y ponerlo en práctica y establecer objetivos alineados con tu propósito.
Porque cuando tú dices que mi propósito es, eso se tiene que convertir también en números cuantificables y en indicadores que nos digan, oye, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo mi propósito? Y eso lo tenemos bastante trabajado. No se trata solo de hacerlo y ponerlo por escrito, se trata de remangarte y conseguir que eso se convierta en números y en energía dentro de la empresa. Y realmente en la dirección de la empresa, y una dirección en la que además se va a ir revisando con parámetros periódicamente si vamos bien o tenemos que reorientar algo. Uh-huh. Y sin mucho más, pues nada, el lunes que viene nos seguimos escuchando, Pedro. Les pasaremos lista, que no se lo hemos dicho en las últimas veces, pero la seguimos pasando, aunque no lo sepáis, pero estamos ahí pendientes y os estamos controlando. Pero no decimos nada porque sabemos que estáis siempre que os vemos, ¿vale? Os controlamos. Un gran abrazo. Venga, un abrazo, Pedro.